porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico, y estamos concluyendo nuestra reflexión sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 4 y el capítulo 5, que nos están hablando de las ofrendas. Nosotros tenemos que mirar un poquitito cuál es el objetivo verdaderamente del sacrificio por el pecado. Es entonces, decíamos, el restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre. Esto entonces tenemos que tenerlo muy en consideración. Es decir, el sacrificio que se hacía en ese momento, que se estaba ofreciendo en el templo, era con una finalidad específica de volver a ese relacionamiento que se había perdido con el Señor. Y esto había una causa, ¿verdad? ¿Cuál era la causa principal? Y era justamente el hecho de que el hombre quedaba contaminado a causa del pecado. Entonces, ahora se tenía que volver a restablecer esta unión con el Señor. Entonces, el término también, recordemos de nuevo, que se utilizaba para restablecer, este término que servía para designar este sacrificio, en este restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre, era entonces la palabra hatat, que es el pecado, ¿verdad?, para nosotros. Y nosotros decíamos que tenían unas cuantas posibilidades, ¿verdad?, de interpretación, o también podemos decir de aplicación. Sobre todo la que nosotros insistíamos mucho era aquella de un ocultamiento, es decir, el hatat como ocultamiento de la presencia de Dios. El hatat, que significa pecado, en cuanto que es entonces una transgresión de una ley de Dios. El hombre que transgrede y por eso no se siente ni quiere estar en la presencia del Señor. Es como que está huyendo continuamente de la presencia del Señor. Entonces, esta es la palabra que se utiliza para designar y para decir directamente que el hombre huye del Señor, se oculta del Señor. También, por otra parte, por otro lado, el término designa también esto de hatat, el sacrificio por el pecado, incluso la víctima del sacramento, del sacrificio. Estos dos elementos son importantes tener en consideración. Por una parte, como pecado, como ocultamiento, como transgresión contra el Señor, contra Dios mismo, contra una de sus leyes, aquello que el Señor pide al hombre para que pueda vivir dignamente, y por otra parte, directamente como el sacrificio por el pecado. El hatat, entonces, algo que se ofrece, ¿verdad?, a Dios. Pero decíamos en nuestra reflexión que lo importante aquí no es simplemente un ofrecimiento, ¿verdad?, sino que el hatat indica también convicción antes que nada. Es decir, si yo estoy haciendo algo es porque estoy convencido que desde ahora haré ese esfuerzo para cambiar, para ser diferente. Entonces, miremos un poco ahora, como haciendo una lectura también para que podamos entender dentro de nuestra vida cristiana. Cuando Pablo habla, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que va en relación directa, ¿verdad?, con esto, porque Pablo, recuerden que hace una relectura, como siempre se hizo dentro del Nuevo Testamento. Y aquí entonces nosotros miramos el comentario de Pablo cuando él hace sobre esta acción salvífica de Jesús. Miremos que es interesante porque hace
una relación directamente al Hatat, ¿verdad? Utiliza esta noción de una manera paradójica también, al que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, Hatat, ¿verdad? Dios, sin embargo, lo hizo Hatat, es decir, lo hizo sacrificio. Lo hizo entonces como acción, ¿verdad? Para poder liberar, o sea, lo hizo como sacrificio, para liberar al hombre mismo, ¿de qué cosa? De su propio pecado, de su misma falta. Al que no hizo Hatat, al que no hizo pecado, al que no cometió, sin embargo, Dios lo hace, dice, pecado. ¿Qué significa entonces? Parece como si fuese una terminología igual, ¿verdad? Pero sin embargo no es igual, porque la terminología aquí difiere, solamente que utiliza el mismo término de lo que estábamos explicando, ¿verdad? El Hatat como pecado, como una transgresión de la ley, al que no conoció Hatat, al que no conoció pecado. Sin embargo, el Señor lo hace sacrificio, lo hace oblación, ¿verdad? ¿Para qué? Para rescatar al hombre. Esto es muy interesante. Pablo entonces usa la imagen del sacrificio por el pecado para expresar la reconciliación de los hombres a través de Jesús. Esa reconciliación. Qué lindo que es esto, entonces, queridos hermanos, que nosotros podamos ir entendiendo y al mismo tiempo comprendiendo, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento es una base, pero así, radical, maravillosa, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento. Es la única forma que nosotros podemos comprender el Nuevo Testamento. Luego, otro elemento, el de la reconciliación, también implica la reparación del daño, decíamos. El Levítico nos explica, pero de una manera directa a esto, ¿verdad? Esto de la reparación del daño. No es que nosotros estamos simplemente ofreciendo un sacrificio en lugar de, ¿verdad? Como algunas veces uno puede entenderlo así o piensa que se está queriendo decir de esta manera. No, sino que aquí nos está diciendo que hay una reparación del daño, es decir, la expiación del pecado, y Dios que ofrece la reconciliación por medio de su Hijo, reparando el daño y reconciliándonos con Él. Porque si el objetivo principal era la reconciliación de Dios mismo con el hombre con Dios, aquí nosotros podemos entender enseguida que es esa vuelta, es esa reconciliación con Él. Dios mismo se acerca a nosotros por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? Cuando estamos ya haciendo la relectura de este pasaje tan interesante del libro de Levítico, para que nosotros también podamos acercarnos a Él. Por eso, al que no conoció Hatat, al que no conoció pecado, sin embargo, Dios lo hace Hatat, lo hace reconciliación, lo hace ofrenda, para que exista esta posibilidad de reconciliación, de acercamiento a Dios. Por lo que ya no hay duda ni acusación. La única tarea, entonces, que queda es la disponibilidad del hombre para dejarnos reconciliar por Dios. Una vez que Dios ofrece a su propio Hijo, a Jesús, ¿verdad? Según el Levítico, ahora en esta relectura que estamos haciendo y podemos entender, pero maravillosamente, esta expresión de Pablo, entonces no queda otra cosa al hombre, sino que una disponibilidad humana. Qué interesante para cada uno de nosotros entender el Hatat, ¿verdad? Como esa posibilidad. Quiere decir que Dios nos regala todo, Dios nos ofrece todo, Dios nos vuelve a llamar a esa reconciliación, pero ahora depende de cada uno de nosotros, de esa disponibilidad nuestra, para que se vuelva una realidad. En nuestra reflexión de Ñande Yarañé, Levítico, capítulo 4 y 5 principalmente, sobre la explicación de lo que es el pecado de por sí, pero con esta terminología ambivalente. Esa es la palabra entonces que nos puede ayudar bastante. Ambivalente, o sea, con dos valencias, con dos significados, con dos valores. Ambivalente sobre todo en el sentido de que por una parte te describe esa separación, ¿verdad? Del Hatat como pecado, que significa alejarse de Dios, como transgredir la ley de Dios, pero por otra parte también que esa misma expresión, el Hatat, está significando un sacrificio que se ofrece para volver a recuperar esa reconciliación, esa unión, esa relación que tiene que existir después de la transgresión, ¿verdad? Contra Dios. Y por eso recién reflexionábamos en esa expresión de Pablo: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado.
Y ahora entonces nos preguntamos cómo es que funciona el perdón de los pecados entonces en este caso, ¿verdad? O sea, cómo tenemos que comprender desde esta expresión que leemos desde el libro del Levítico. Entonces se espera que la sangre, ¿verdad?, del animal fuera asperjada sobre el individuo y sobre los individuos, como rociarlos con agua bendita, ¿verdad?, o imponer las manos sobre su cabeza. Este elemento indispensable que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo funciona, verdad, esto del perdón de los pecados? La aspersión. Pero aquí es entonces la aspersión de la sangre de la víctima, entonces, que se hacía ¿sobre quién? Sobre los individuos que estaban ofreciendo ese sacrificio, esperando el perdón de los pecados. O al mismo tiempo también nos dice, o imponer las manos sobre la cabeza de la víctima. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Sin embargo, la sangre es rociada, según el caso, 7 veces en el velo del santuario, el pie y los cuernos del altar. 7 veces. Entonces se asperja, ¿verdad?, en el velo del santuario, el segundo elemento, el pie, y luego los cuernos del altar. Estos 3 lugares. Y bueno, y vamos a ver, esta es la forma. Nosotros estábamos esperando, decíamos que como una aspersión sobre las personas que ofrecen el sacrificio, o el hecho de imponer las manos, ¿verdad?, sobre la cabeza de ese sacrificio. Una posible interpretación, y veamos porque esto nos ayuda a comprender, ¿verdad?, y después a hacer siempre esa relectura para nuestra propia vida hoy, en esta acción, es que el pecado contamina el altar, por eso se rocía el pie y los 4 cuernos del altar. Primera cosa, esa es una posible interpretación. Entonces el sacrificio como que contamina o contaminaría el altar de por sí. Entonces se prefiere rociar, ¿verdad?, el pie del altar y también los cuernos del altar. Significa entonces que el pecado de un jefe o de alguien del pueblo contamina el atrio del santuario. También decíamos recién que se rociaba 7 veces el velo del santuario, el atrio del santuario, allí donde justamente se congrega y se está haciendo este sacrificio. Significa de esta manera que el pueblo o alguien del pueblo que contamina el atrio del santuario. Y el pecado, por lo tanto, del sacerdote ungido y de la asamblea puede llegar a contaminar también el lugar más sagrado del templo. O sea, nuestra presencia pecadora o de la persona pecadora puede contaminar en este caso. Y esta es la simbología con la que nosotros por lo menos estamos haciendo una interpretación de lo que significa la aspersión, ¿verdad? La aspersión al pie, dice, del altar, luego también el velo del templo y también sobre los cuernos del altar. Por ello, hay una necesidad de rociar esos lugares santos con la sangre de la víctima para purificarlos. Siempre la aspersión significa purificación en este caso. Y más aún porque nosotros entendemos que esta aspersión es la aspersión con la misma sangre de esa víctima, es lo más profundo, es la vida. Recordemos que el término sangre, la sangre de por sí significa la propia vida, lo más profundo que tenemos del ser, de la existencia, por lo menos así se lo representa en la Biblia. Luego, cuando el oferente ha hecho su sacrificio, él queda purificado. El oferente, el que está ofreciendo por sus pecados, él queda purificado. El oferente se indica con la víctima con que le sustituye. La víctima que le sustituye. En otras oportunidades, en los primeros capítulos, nosotros ya hablamos de esta situación, ¿verdad? Que el oferente, con el hecho de ofrecer ese animal, el hecho de ofrecer esa víctima lo está sustituyendo. Porque decíamos que queda purificado, ¿verdad?, a través de esa víctima, que lo está sustituyendo. Su sangre derramada y su vida entregada a Dios son los elementos esenciales para la remoción del pecado. Estos son los elementos esenciales para la remoción del pecado. Esta idea entonces de sustitución del pecado por la víctima predomina especialmente en la fiesta
del día de la expiación. Nosotros más adelante vamos a ver en el capítulo 16, ¿verdad? Pero esta sustitución del pecador por la víctima predomina especialmente en ese día en que nosotros le llamamos, o por lo menos el libro de Levítico lo explica así, como la fiesta del día de la expiación. Y también la purificación con las cenizas de la vaca roja. Eso vamos a encontrar en el libro de los Números, capítulo 19, del 1 al 10. La purificación, ¿verdad?, con las cenizas de la vaca roja. Entonces, que tiene todo un significado también y que ya oportunamente estaremos reflexionando. Vamos entonces a ir mirando todos estos capítulos que nosotros estamos tratando de comprender y que nos vienen desde la fuente principal, y nosotros hoy también lo estamos aplicando a nuestra vida, a nuestra vida religiosa, ¿verdad? Porque el cristianismo viene siempre del judaísmo. No nos olvidemos de este aspecto tan importante. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, por lo tanto ellos conocen muy bien el Antiguo Testamento. Y los que reinterpretan principalmente entonces esta comunidad cristiana también conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ahora, después incluso, cuando leemos, y eso va a ser muy interesante al leer el libro escrito, ¿verdad?, a los hebreos, que nosotros decimos, la carta a los hebreos o esa epístola a los hebreos, nos vuelve a mover y nos vuelve a explicar todo el significado profundo de esa sangre derramada, ¿verdad? Incluso aquí ya lo aplicamos a Jesús, ¿verdad?, que es la ofrenda verdadera sobre el altar y que purifica al hombre de todos sus pecados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Estamos volviendo con Ñande Yarañe. En nuestra reflexión ahora queremos pasar a este capítulo siguiente, o mejor, el capítulo 5 siempre, pero los versículos siguientes, que van del 14 hasta el 19, el sacrificio de reparación. Decíamos incluso que es un agregado, ¿verdad? Como un anexo a todo lo que ya hemos tratado desde el capítulo 4, que es sobre el sacrificio, la expiación, el ofrecer como víctima por los propios pecados. El Señor dijo a Moisés, un llamado, ¿verdad? Si una persona defrauda al Señor pecando inadvertidamente contra sus derechos sagrados, le presentará como ofrenda de reparación un carnero del rebaño que no tenga defecto o su equivalente en ciclos de plata, según la tasa del santuario. Así reparará el derecho sagrado contra el que pecó, añadiendo un quinto más que entregará al sacerdote. Este practicará el rito de expiación en favor de esa persona con el carnero del sacrificio de reparación y así será perdonada. El 17 nos dice, si una persona peca cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor y se reconoce culpable, siempre el reconocimiento importante, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto o su equivalente en dinero como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertidamente y así será perdonada. Es un sacrificio de reparación porque era realmente culpable delante del Señor. Bueno, eso es lo que nos dice esta partecita. Miremos un poco el significado, sobre todo para nosotros lo que nos interesa, ¿verdad? En su explicación. Antes que nada, es el sacrificio por la culpa. Siempre es por la culpa, solamente que ahora es directamente de una persona, así como nos está diciendo. Primero comienza con esa fórmula. Habló Yahvé, ¿verdad?, a Moisés. Es siempre Dios el que habla. Es siempre Dios entonces el que llama, según el autor sagrado. Es importante. Es una indicación del paso a un nuevo tipo de sacrificio. Terminamos lo anterior, ¿verdad? Y ahora entonces quiere decir de nuevo como que Dios le dará una nueva instrucción a Moisés. Y ahora se va a abordar el sacrificio de reparación. ¿Cómo hacer entonces este sacrificio para reparar los pecados que nosotros hemos cometido? O los sacrificios también llamados sacrificios por culpa, ¿verdad? Asham se decía, ¿verdad? El asham, sacrificio por culpa, asham en hebreo. Las ofensas que merecen reparación afectan a las propiedades de Dios y del prójimo. Siempre estas ofensas entonces del asham merecen reparación que afectan tanto a las propiedades de Dios como a las propiedades de tu prójimo, de ese que está a tu lado. Esto ya es una indicación importante también para cada uno de nosotros. Donde ya esa ponana y la cuñande ya pecas ñande yarandiente. Ya, no, esto es con Dios nomás, mi pecado es con Dios nomás. Sin embargo, cuando nuestro pecado es con Dios verdaderamente es porque nosotros le estamos ofendiendo y tiene alguna relación directamente con mi hermano. De alguna manera siempre está en relación. Es imposible, ¿verdad?, separar Dios del hombre, ¿verdad?, de la misma naturaleza donde nosotros estamos, en este conjunto tan importante. Y por eso la Biblia nos va presentando siempre que si yo estoy pecando contra el hombre, estoy pecando contra Dios. Si estoy pecando contra Dios, significa verdaderamente que me estoy olvidando de un aspecto importante, que es el aspecto
antropológico, ¿verdad? Pecar contra Dios significa pecar también contra el hombre, ir contra el hombre. Primero, vamos a ver, cuando alguien ha tomado algo de las cosas consagradas a Dios para su propio provecho, o sea, ñandemondá, alguien ha tomado algo de las cosas consagradas a Dios, consagradas a Dios. Estamos presentando el libro de Levítico, estamos en el capítulo 5, reflexionando esta partecita, ¿verdad?, de los versículos 14 al 26. Ya hemos hablado de las propiedades, ¿verdad?, que afectan a esas propiedades de Dios y del prójimo. Siempre estas culpas. En primer lugar, hablábamos cuando uno, ñandemondá en síntesis, porque hemos tomado, decíamos, de las cosas sagradas de Dios para nuestro propio provecho. Pero, atención, lo sagrado aquí tiene un significado mucho más amplio, ¿verdad? Todo lo que el Señor pone a nuestra disposición. Pero en síntesis es el cómo nosotros estamos utilizando de eso sagrado que Dios nos ofrece. Segundo, cuando alguien también ha hecho algo, una cosa prohibida de los mandamientos del Señor. Aquí dice sin darse cuenta, y bueno, apliquemos esa partecita, pero siempre llama a una concienciación posterior. Hay un tercer elemento también considerado como culpa, según el Levítico. Si alguien miente sobre un depósito o algo confiado en sus manos, de algo robado o quitado a la fuerza. Qué actual esto, ¿verdad? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos con el libro de Levítico, pero nosotros podemos volver a reinterpretarlo, podemos volver a aplicarlo en nuestro contexto del Nuevo Testamento. Si alguien miente sobre un depósito, hasta la palabra es interesante, ¿cuánto te deposité, verdad? Te miento. Bueno, hoy en día es un poco difícil, ¿verdad? Si te tuve que depositar una cierta cantidad, 1 millón, a depositar 500.000, ahí figura lo que te deposité, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Pero aquí está apuntando más, ¿verdad?, a una conciencia de la verdad. ¿Qué es lo que verdaderamente yo ofrezco? ¿Qué es verdaderamente lo que estoy dando? ¿Qué es lo que yo estoy compensando y devolviendo a esa persona de acuerdo a lo que me ha dado? Dice, o algo confiado, dice por eso, en sus manos. ¿Qué es lo que yo deposito? ¿O qué confianza yo puedo depositar en las manos de esa persona a quien he confiado en sus manos alguna tarea, algún ministerio, alguna acción? Entonces, ¿cómo lo estoy realizando en síntesis? Y eso va, decíamos, con respecto a una propiedad de Dios y una propiedad del prójimo. Porque con nuestro accionar, con nuestra mentira, nosotros estamos yendo contra las personas y estamos yendo contra Dios. O directamente después concluye diciendo, o de algo robado o quitado a la fuerza. Algo robado o quitado a la fuerza. Es decir, no te pertenecía eso, no era tuyo eso, pero sin embargo, o porque tienes el poder, eso justamente te está hablando quitado a la fuerza. Yo entonces puedo quitar a la fuerza porque tengo el poder, algo que se te ha confiado a vos, y entonces estamos usurpando y estamos mirando y usufructuando simplemente para nosotros de algo que no nos corresponde. Por eso dice ahí, de algo robado o quitado a la fuerza. Un cuarto elemento en este capítulo 5 que estamos mirando como sacrificio por la culpa, eran de culpa, ¿verdad?, del 14 al 26, por el cual tenemos que ofrecer ese sacrificio, también dice, si alguien encuentra algo perdido y lo niega, pero donde porque yo encontré, entonces yo encontré algo perdido, digamos así, entre comillas, y entonces, como estaba perdido esto, yo lo niego, yo lo tengo para mí, me adueño de algo que no me corresponde. Qué interesante. Y yo pienso que estos elementos, antes por lo menos, ¿verdad?, se insistía mucho más. Yo no sé ahora estoy también en la escuela, ¿verdad? Papa Francisco se llama, aquí hacia Lambaré, ¿verdad? Y aquí encuentro y hablo con los niños, pero una vez me vienen esas quejas chiquititas, ¿verdad?
Y cómo nosotros los educadores y cómo nosotros los papás, ¿verdad? Las mamás, tenemos que estar atentos. Porque parece que ese niño de por sí cuando encuentra algo, ¿verdad? Perdido, algo que es del compañerito o lo encuentra, que a alguien se le cayó, no sé, se le cayó de ida, que oye apurá, que vea mi pero di para allá, lo que sea. Cualquier broreico, un borrador, un lápiz, lo que sea. Entonces después agarro, peaje yuju, peaje emma. Sin embargo, no somos capaces, ¿verdad? Entonces, como que de devolver. Antes yo recuerdo que por lo menos, no sé si todos nosotros, en nuestra escuela o nuestros padres, nos educaron y nos dijeron, mi hijo, eso no es tuyo, eso no te corresponde. Mañana vas a devolver a la maestra. Y la maestra se va a encargar y va a preguntar de quién es ese. Porque tal vez alguna mamá después también, si es que le sigue a su hijo, se va a dar cuenta que su hijo perdió algo. Le falta, ¿dónde está? Tenía un borrador, ¿a dónde le borramos hoy? Y entonces, o alguno mondayo yo, si no, ayuda, lleva. Entonces, viste que tiene que haber una comunión entre nosotros. Yo estoy poniendo así ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Porque hoy en día los robos son mucho más grandes, ¿verdad? Pero después robamos y nos quedamos ahí campantes, o sea, no hay una devolución. Nadie después te exige para que devuelvas. Incluso después chicaneamos, dice, ¿verdad? Así se utiliza esa palabra, chicanear. Tenemos el poder para engatusar, para engañar, para prolongar, pagamos, etcétera, etcétera, para no devolver lo robado. Eso es lo peor, ¿verdad? No devolver lo robado. Entonces imagínense, sin embargo aquí, el libro del Levítico en este número nos dice si alguien encuentra algo, ¿verdad? Y lo niega, o negaye. Esto es entonces para entrar en una conciencia y me parece que la palabra de Dios es tan exigente en este sentido. Después, si alguien dice jura en falso, consciente o deliberadamente, alguien jura en falso, consciente o deliberadamente. Y entonces entra de nuevo esa acción, ¿verdad? Y esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, de cómo estamos presentando lo que nosotros tenemos delante. Y entonces, esto es mentira, esta es una falsedad, pero sin embargo nosotros estamos presentando como si fuese algo verdadero, ¿verdad? Y entonces nos lanzamos, entonces decimos, entonces incluso juramos. Y esto, atención, que según el Levítico por lo menos es un pecado, pero tremendo, ¿verdad? Pero no hace luego falta mirar simplemente aquí desde el Levítico para entender que cuando uno está jurando en falso, uno puede destruir la vida de las personas. Y por eso dice, estos son los pecados que afectan a las propiedades de Dios y a las propiedades del prójimo. Propiedades de Dios y propiedades del prójimo. Es decir, a lo más íntimo, a lo más profundo, que le pertenece dentro de esa libertad, que le pertenece al ser y la esencia de esa persona. Añadir entonces, cuando estamos jurando en falso, pero consciente y al mismo tiempo deliberadamente. Reflexionamos el libro del Levítico, estamos en el capítulo 5. Estábamos hablando sobre el sacrificio por la culpa, el capítulo 5 del 14 al 26. Nosotros hablábamos anteriormente en nuestro curso bíblico sobre todos estos sacrificios que merecen reparación por los pecados cometidos. ¿Por qué? Y porque afectan, decíamos, a las propiedades de Dios por una parte, pero siempre en relación también a las propiedades de nuestros hermanos, del prójimo. Uno era, decíamos, cuando uno, ñanemondá, decíamos, o sea, ha robado, ha tocado, ha llevado algo de las cosas consagradas que pertenecen a Dios, lo sagrado. Aquí queríamos insistir mucho en el aspecto sagrado, de la misma naturaleza, de todo lo que nos rodea, robar, la dignidad, el derecho de las personas. Robar algo, porque está consagrado simplemente, ¿verdad? Un material consagrado. Está bien, sí, también. Robé, no sé, un cáliz, ya es pesa, es algo consagrado para un servicio litúrgico. Entonces aquí consideramos aquello que es verdaderamente sagrado, pero en una dimensión mucho más amplia, ¿verdad? Todo lo que vive o todo lo que utiliza el hombre, todo lo que es vida, todo lo que es naturaleza o la misma dignidad del hombre. Estos son elementos sagrados. Y entonces aquel que ha tomado, aquel que se adueña de lo sagrado,
Imagínense entonces cuando nosotros estamos explotando a las personas. Eso es robar, eso es tomar algo sagrado, no te pertenece. Eso pertenece a la dignidad de cada persona y nosotros lo explotamos. En fin, hay mucho para reflexionar. Y bueno, ante esta situación hay un sacrificio por esa culpa, pero tenemos que ser conscientes, como siempre nos habla la palabra de Dios. El segundo elemento nos hablaba cuando alguien sin darse cuenta ha hecho algo prohibido, ¿verdad? De los mandamientos del Señor. Y bueno, aquí entonces en cuanto a los mandamientos del Señor, simplemente hay que volver a leer cuáles son estos mandamientos. Hay una síntesis en el famoso decálogo, el Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Que comienza del versículo 1 y va adelante, ¿verdad? Que nos explica y que nos está diciendo cuáles son estos mandamientos del Señor. Poner a Dios por encima de todas las cosas, el amor al prójimo, el amor a los demás, el cuidado de todo lo que nos rodea. Siempre es en una relación con Dios, con los hermanos, consigo mismo también, porque nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos, tenemos que valorarnos a nosotros mismos, esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Y bueno, después tenemos, si alguien miente sobre un depósito o algo confiado en sus manos, o algo robado o quitado por fuerza, hablábamos también eso y insistíamos bastante, porque muchas veces sucede eso en medio de nosotros, ¿verdad? En sacar por fuerza. Si alguien encuentra algo perdido y lo niega, entonces entonces me adueño. Después, si alguien jura en falso, consciente o deliberadamente. En este punto hemos comenzado, no hemos desarrollado todo, pero es importante porque jurar en falso, no es simplemente porque yo me voy y pongo la mano, ¿verdad?, sobre la Biblia o no sé sobre qué cosa y estoy jurando en falso y ese juramento tiene mayor valor. No. Entonces, jurar en falso va mucho más allá incluso solamente de porque hay muchos que te están jurando como si fuese la verdad y te están mintiendo, es decir, pero así, descaradamente y abiertamente, a pesar que están diciendo que lo juran falso. Pero ciertamente los que toman ese juramento, algunos, no sé, también en forma, no digo de ignorancia, ¿verdad? De ignorancia de una cultura, de ignorancia de las personas con quien está hablando, ¿verdad? Entonces como que lo toma como una cosa cierta, ¿verdad? Y bueno, tal vez confía, piensa, cree en ese juramento, pero aquí por eso te está diciendo que incluso eso es peligroso, porque si alguien jura en falso, consciente y deliberadamente, hay casos y casos, ¿verdad? Yo tengo muchas experiencias en ese sentido, no solamente de haber escuchado, sino que de lo que uno mismo ha vivido o vive, ¿verdad? Personalmente uno lo puede sentir y lo puede entender, ¿verdad? Mejor. Pero fíjense que incluso a Jesús deliberadamente y ahí conscientemente, como dice aquí, entonces están jurando en falso ciertas cosas que Jesús ni había cometido, ¿verdad? O sea, que no entra en ese plano, pero para dar mayor fuerza o querer de esa manera echarle esa culpa, ¿verdad?, a esa persona. Es importante que tengamos en cuenta. Y mira que estamos en el libro del Levítico, estamos en el Antiguo Testamento, una reflexión profunda, por lo tanto. El Nuevo Testamento lo vuelve a retomar, lo vuelve a reinterpretar y ciertamente lo hará de una manera mucho más profunda, con otra visión más profunda, como les estaba diciendo. Ahora, veamos un poco con respecto a la sanción que requiere todo esto. Este sacrificio, ¿verdad?, requiere el sacrificio de un carnero, eso es lo que pedía en esta parte de los versículos, en este capítulo, de un carnero y la restitución al sacerdote de aquello que fue tomado. Eso reflexionamos anteriormente, la restitución de aquello que fue tomado. Es decir, una vez que uno dice, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero dar un paso, porque allí es esa cosa que hice mal. No es que ahora dice, yo quiero cambiar, pero me quedo con todos los millones y millones de dólares que le robé al Estado, al ministerio, a mi trabajo, a mi función, porque soy esto, porque soy aquello. No, te dice bien, te dice muy bien. Dice la restitución al sacerdote de lo tomado.
más un quinto, es decir, un 20%. Es decir, que aquí tenés que incluso pagar porque robaste. Pagar porque robaste. Entonces, daí ku pareia, daí ku famoso o parei, ¿verdad? Aquí es el devolver lo robado y al mismo tiempo te pone un impuesto, te pide el 20% de todo lo que robaste de nuevo. Encima, todo, 100% devolver, más el 20%, se haré paga llegana, porque hiciste un perjuicio, ¿verdad? La reparación no estará cumplida hasta que no se restituya lo establecido. Esto es entonces para subrayar, y me parece que es importante para que nosotros en nuestro país, para que nosotros cristianos, para que nosotros que decimos que seguimos al Señor verdaderamente o queremos seguir verdaderamente, tengamos en cuenta. Dice de nuevo, y lo voy a repetir, la reparación no estará cumplida hasta que no se restituya lo establecido. El 100% de lo robado más un 20% como una multa que se te pone. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé.
Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el libro de Levítico, estamos hablando sobre todo también desde una relectura, ¿verdad?, que hacemos con el Nuevo Testamento. Ahora nosotros queremos dar un paso más, ir hasta el capítulo 6, que son las prescripciones ahora. Pasamos directamente a estas prescripciones sobre los holocaustos. ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Cómo tendrían que ser, ¿verdad?, las funciones de los sacerdotes en los sacrificios, ¿verdad? O sea, cómo se tiene que hacer. Son prescripciones directamente. Vamos a comenzar por lo menos con esta primera partecita. Esto va a llevar también dentro de nuestra estructura que hablaremos el capítulo 6 y el capítulo 7, así como miramos el capítulo 4 y el capítulo 5 dentro de un conjunto. Ahora miraremos sobre estas prescripciones y las funciones del sacerdote en los sacrificios desde el capítulo 6 al capítulo 7. ¿Qué nos dice? ¿Cómo comienza? El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del holocausto que arde toda la noche sobre el altar hasta la mañana siguiente, por el cual el fuego del altar se mantiene encendido. El sacerdote se vestirá con su túnica de lino y se cubrirá con pantalones de lino. Luego recogerá las cenizas a que habrá quedado reducido el holocausto por la acción del fuego y las depositará a un costado del altar. Entonces se cambiará las vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá siempre encendido sobre el altar y no deberá extinguirse. Todas las mañanas el sacerdote lo avivará con leña, dispondrá el holocausto sobre él y hará arder las partes grasosas de los sacrificios de comunión, un fuego perpetuo que nunca deberá extinguirse y permanecerá encendido sobre el altar. Bueno, esta es una primera partecita sobre las prescripciones sobre los holocaustos, porque después tendremos también las prescripciones sobre las oblaciones y así sucesivamente. Ahora entonces entramos en este aspecto que me parece muy interesante. Veamos el capítulo 4 y 5, ya hemos dicho, nosotros hablamos del papel de los sacerdotes que se fue incrementando en esta participación, ¿verdad?, de los sacrificios. Ahora llegamos al capítulo 6 y capítulo 7 y aquí vamos a ver una función importante. Esta es la última parte de las leyes sobre los sacrificios que expone el rol de los sacerdotes en el sacrificio de este servicio de la tienda del encuentro. Ellos están en la tienda del encuentro. Recordemos que todo esto nosotros lo estamos aún viviendo. ¿Dónde? Lo estamos viviendo saliendo. Nosotros salimos, ¿se acuerdan de la esclavitud de Egipto? A la tierra prometida. Estamos en el tercer libro recién del Levítico. Es que hacemos, por eso dijimos en nuestra macroestructura cuando presentamos, el libro del Levítico se nos presenta como un gran paréntesis en este recorrido que está haciendo el pueblo de Dios, que sale, ¿verdad?, y que va caminando hacia la tierra prometida. Qué lindo que es. Y aquí entonces vienen todas estas prescripciones, todas estas leyes. Es como decir, atención, todo aquello que ustedes hicieron inadvertidamente, por eso también se presenta esa palabra inadvertencia o por ignorancia. Y bueno, hay ciertamente algunas ignorancias que son ignorancias culpables, ¿verdad? Porque nosotros ya dijimos que hicimos la primera comunión o que somos bautizados, que hicimos la confirmación, pero que muchas veces seguimos ignorantes, ¿verdad? ¿Pero por qué? Eso no es porque no se nos ofrece todo un compendio, ¿verdad?, para poder profundizar allí. No, ese es el problema. El problema, al final de cuentas, es justamente esto que dice aquí. Ese es nuestro pecado. Pego la gente de pecados. Y nosotros le decimos de inadvertencia, o sea, de ignorancia. ¿Por qué? Y porque somos nosotros los culpables de no formarnos, educarnos, escuchar, aprender, conocer ese camino de felicidad. Qué lindo sería si cada uno de nosotros entendiese este camino que nos lleva hacia nuestra propia felicidad. Entonces eso es como decir, estoy haciendo un camino donde ganaré al final la lotería. Millones voy a ganar.
No sé si eso nos va a entusiasmar. Y entonces por eso, al final yo voy a ganar la lotería. Esa gran riqueza que Dios me dará, lo máximo. No sé si eso nos puede servir, pero eso es lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros somos inconscientes, por eso te habla siempre del pecado inadvertido, del pecado que yo no soy consciente, es decir, del pecado que tengo por ignorancia. Estoy cometiendo pecados por ignorancia, porque son cosas que yo ya tendría que conocer, tendríamos que conocer. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente nosotros decimos que nos bautizamos, que hicimos la primera comunión, que hicimos la confirmación, que recibimos el sacramento del matrimonio y así sucesivamente. Entonces, te anda ya y no quiere decir que ñan de la culpable, donde ya no me invitemos a veñan de pope. Eso depende de nosotros ahora hacer ese camino allá y en vez de cato. Pero aquí incluso la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto siempre se está proponiendo hacia el futuro. Comienza, la fuente, la base es Aarón, pero después dice, el Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a Aarón y a sus hijos. Los elementos son indispensables que el autor sagrado no se cansa de repetir y de darnos a conocer continuamente. Cada vez que comenzamos algo nuevo nos vuelve a recordar leitmotiv, ¿verdad? O sea, centro, caracú, para que seamos conscientes. Primero está Moisés, el que hablaba cara a cara, ¿verdad? El que se encuentra. Moisés es el que está recibiendo directamente de parte de Dios esto y que tiene que transmitir. Moisés ahora entonces justamente porque el Señor, viste, le está diciendo y le da esta orden. Esto debes transmitir, le dijo a Moisés. Habla en estos términos a Aarón y después agrega y sus hijos, ¿verdad? O sea, los que vendrán posteriormente. Bueno, la principal función y responsabilidad está en torno al altar. Por ello, deben ser competentes en el ofrecimiento que deben hacer estos sacerdotes, competentes en estos sacrificios. No nos podemos quedar entonces diciendo simplemente que bueno, somos sacerdotes, estamos al frente de una comunidad, pero no somos competentes. La competencia es importante, ¿viste? Estamos hablando del Antiguo Testamento, O sea, cada uno dentro de su función y lo debe hacer de una forma muy competente. Ahora, en el libro del Levítico no se vuelve en ningún momento a describir el ritual de los sacrificios. Ya no se vuelve. Ahora ya no vamos a tener ninguna descripción de todo ese ritual que fuimos viendo hasta el capítulo 5. Prácticamente, del capítulo 1 al capítulo 5, nos hablaban de los rituales, ¿verdad? O sea, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que ofrecer el holocausto, el sacrificio, etc. Ahora solo nos van a recordar, es decir, van a evocar algunos elementos con algunas tensiones textuales, ¿verdad? Por algunas diferencias, y en relación con los primeros 5 capítulos posiblemente por el intento de mantener tradiciones más antiguas. Porque aquí, recordemos de nuevo cuando nos dice esto, por el intento, ¿verdad?, de mantener tradiciones más antiguas, es como que el autor sagrado quiere hacer esa simbiosis, quiere hacer esa lectura, ¿verdad?, profunda de lo que nosotros encontramos, tanto de la tradición de lo más antiguo, y que en ese momento también ellos, sobre todo si esto decimos que se está escribiendo y se está reflexionando después del exilio, ellos vienen con muchos elementos enriquecedores que ahora están ofreciendo para que el pueblo, ¿verdad?, pueda caminar mucho mejor, pueda entender más. Es un proceso también, y es un progreso, diría yo, es un progreso, ¿verdad?, en la misma religión de Israel. Es un progreso después de toda esta influencia, después de todo lo que ellos fueron viendo y aprendiendo en el exilio. Ellos también aplican muchos de estos elementos y comienzan a reflexionar su propia religión desde estas nuevas experiencias. Y por eso es un proceso y un progreso también. Pero, interesante, lo elemental y fundamental es no perder. Vamos a encontrar tensiones, ¿verdad?, tensiones textuales, como ciertos cambios o cosas, ¿verdad?, en el texto más antiguo con lo nuevo, cómo hacemos para compaginar, pero sin embargo hay siempre un intento de armonizar todo esto, de armonizar en esta combinación de las tradiciones. Ahora, vamos a encontrar, por ejemplo, menciones, en primer lugar, el holocausto, la oblación de flor de harina, también se añade la oblación diaria de los sacerdotes,
Después también se señalan los sacrificios por el pecado y por la culpa. Y finalmente se indican los sacrificios de paz con sus especificaciones propias, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que se van mencionando, como le estaba diciendo, hay elementos que surgen antes, elementos que comienzan de un hebraísmo, diría yo, hebraísmo. Después tenemos ya el judaísmo, el mismo nombre judaísmo después. Ya es un proceso y un progreso. Ya pasa del hebraísmo a un judaísmo. Viste que ya hay cambios incluso en el nombre, ¿verdad?, de lo que se estaba haciendo. El hebraísmo, lo digo yo, ¿verdad?, así entre comillas, sería un poco estas tradiciones de elementos más antiguos que después se procuran, también se traen. No es que se dejan de lado, no se deja de lado. La Biblia, por ser un libro sagrado, el autor sagrado es muy consciente de esto. En ningún momento, o esas tradiciones antiguas, no es que agarra o y te tira en la basura y ahora decimos, vamos a hacer algo nuevo, vamos a proponer algo nuevo. No, la religión, ¿verdad?, judía, entonces viene de un hebraísmo, lo llamo yo, ¿verdad?, o sea, de una tradición mucho más antigua que se procura compaginar. Miremos algunas de estas especificaciones, ¿verdad?, que indican los sacrificios de paz con estas especificaciones. Por ejemplo, el holocausto, ya hemos hablado de esto, también la oblación como un segundo elemento, la oblación veremos qué significa. También está el sacrificio por el pecado, otra posibilidad, ¿verdad? El tercero. Como cuarto elemento tenemos algo así diferenciado, el sacrificio por la culpa, que estuvimos mirando, la culpa como tal. Luego tenemos aquí los sacrificios de paz, que aparece en A, B y C como sacrificio de acción de gracias por una parte. También está el sacrificio votivo, votos, el votivo, y luego está el sacrificio voluntario. Entonces, vamos a ir mirando un poco y vamos a acercarnos cada vez más a estas explicaciones, ¿verdad?, dentro de las funciones que tendrá el sacerdote ante toda esta organización. Como tiene organización baretepona que ellos están haciendo desde una experiencia. Recuerden que todos estos ritos son esenciales, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento. Por eso yo reflexiono siempre, ¿verdad?, y decimos, porque algunas veces uno recibe críticas, ¿verdad?, y dice, no, ustedes que se meten en los ritos, ustedes que se meten en los símbolos, ustedes que hacen esto, ustedes que hacen aquello, ¿verdad? Solo la palabra de Dios, solo la Biblia. No, absolutamente. Porque la Biblia, ¿qué es lo que te está diciendo? La Biblia en realidad lo que está haciendo es dejarte por escrito nada más y nada menos que las funciones, y te deja también por escrito estas prescripciones, estas indicaciones de los ritos en sus descripciones. Esto es interesante y muy profundo, ¿eh? Vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, la próxima semana con estos elementos fundamentales. No es entonces simplemente la Biblia, la palabra de Dios, ciertamente que sí, pero este es un libro pedagógico, pero pedagógico hacia qué modo y te está llevando a esto, el cómo tenés que organizar tu vida, cómo tenés que vivir tu vida, y dentro de la simbología, porque el hombre es simbólico. Y entonces dejen ya de joder con decir, no, porque ustedes adoran estatuas, porque ustedes hacen un rito, porque ustedes celebran esto, porque celebran aquello. No. El hombre siempre necesitará, porque somos criaturas y somos personas simbólicas, ¿verdad?, siempre necesitaremos de los ritos. Le iremos cambiando y tendremos ritos diferentes, como se dan cuenta aquí, bajo la influencia, ¿verdad?, en los siglos, en los años que se van dando, pero siempre el hombre necesitará de relacionarse con el mundo, con su propia existencia, a través de los símbolos y los signos. Hasta aquí el resumen de esta semana que hemos transmitido en el día de hoy. Les invito a que mañana, domingo, podamos meditar y reflexionar la palabra de Dios, las 3 lecturas del domingo. Les esperamos y les espero a todos en Ñande Yara Ñe Dominical. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por